Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti confiamos. En el día que tememos, a ti clamamos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Nunca has fallado, eres Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios.
te turbas dentro de mí. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. La situación actual del mundo es sombría, pero ¿existe alguna esperanza para la humanidad? Te invitamos a conocer la respuesta a esta y muchas otras preguntas en el desayuno conferencia del Dr. Armando Aldusi, la futura esperanza del mundo. Este 18 de diciembre a las 9 a.m. en el Hotel Hilton DoubleTree en Toluca. No te pierdas la oportunidad de asistir e invitar a tus conocidos a conocer la luz de la palabra de Dios y estar firmes en la fe que sostiene al cristiano. Mayores informes y venta de boletos al número que está en pantalla. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el Dr. Armando y Marta Aldusi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. El Dr. Armando Aldusi presenta 114 audioconferencias sobre la apologética. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades básicas de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el Dr. Armando Aldusi. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias y posiciónate al frente de la batalla desde donde estés. El Dr. Armando Aldusi presenta 89 de conferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Lleva una vida de comunión con Dios a través de la vida de oración, la lectura de la palabra y una vida en crecimiento. Aprende a leer la palabra en busca de conocer a Dios
y tener un sustento delante de toda prueba. Conoce las enseñanzas principales de la palabra, con temas como aprende a orar. ¿Quién es un cristiano? Conoce a Dios. La fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 videoconferencias con el Dr. Armando Aldusi. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Siempre es bueno tener estos momentos, como decía nuestro hermano René, es algo solemne, es algo que hacemos como iglesia y es algo que no tan solo hacemos delante de Dios, sino que si tú volteas a tu derecha, a tu izquierda, si el hermano, si la persona que está al lado ha tomado esta decisión de participar del memorial de la Cena del Señor, está diciendo: aquí está mi vida, soy como una carta abierta y entonces tú puedes a mí decirme algo si no está bien en mi vida, y lo mismo te estoy diciendo yo a ti. Y es la parte de iglesia, recordarnos lo que hizo Jesús a favor de nosotros. Hermanos, vamos a seguir con nuestra serie, con la parte que estamos viendo, y hoy vamos a ver otra de las iglesias a las cuales nuestro Señor le escribe en el libro de Apocalipsis. Entonces, quiero preguntarte algo antes de poder entrar a esta parte. ¿Alguna vez tú has estado en algún lugar, pero sin estar en ese lugar al mismo tiempo? ¿Sí? Sí, para los que se quedaron así fue como de ¿cómo? O sea, ¿cómo que estoy en un lugar pero no estoy en el lugar al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿alguna vez has estado caminando y de repente estás pensando en otra cosa y llegas a un lugar y es como de ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? A mí me ha pasado, y no sé, supongo que ha de ser como algo que pasa cuando tú estás manejando mucho tiempo, como que manejas en automático y luego es como... O sea, sí estaba poniendo atención, si me estás oyendo no es como que no ponga atención cuando maneje, pero de repente es como de ¿cómo llegué hasta acá? O sea, como que estás en automático, como que no estás despierto, o sea, estás adormilado, pero estás despierto. Ahora, ¿tú crees que pueda haber personas dentro de una iglesia que parezcan que están vivas, pero que en realidad están muertas? ¿Sí? Ok, ese es el tema con la iglesia de Sardis. Era una iglesia de apariencias, era una iglesia
donde parecían todos estar vivos, pero la realidad era que no. La realidad era que estaban dando una apariencia, pero dentro de su corazón, dentro de lo que hace que alguien viva, ellos no lo tenían. Entonces vamos a Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3 y yo te tengo ahí el pasaje, te lo tengo en NTV. Si tú tienes otra versión, Reina Valera, la versión que tengas, tú sigue ahí el texto. Antes de entrar, te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, dentro de tu palabra, tú dices que te busquemos con todo nuestro corazón y tú te vas a hacer hallar por nosotros, Señor. Hoy queremos y venimos ante ti, no por nuestra voz, no por nosotros, sino, Padre, porque sabemos que tu deseo es que nosotros te conozcamos, que tu deseo es que nosotros veamos lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Hoy disponemos nuestro corazón, lo preparamos. Señor, si hay alguien aquí que tenga algo en su cabeza que le impida poner atención, sueño, que no haya dormido bien, Señor, hazlo consciente de esto. Hazlo consciente que tú estás a punto de hablarnos a nosotros, que tú estás a punto de hablar a tu iglesia, que tú estás a punto de hablar a nuestro corazón y que algo, Señor, nosotros vamos a entender. Señor, te pedimos que nos hagas conscientes y que esto sea como una promesa a nosotros, que no nos vamos a ir de aquí hasta que no hayamos entendido algo que tú quieras hablarnos. Señor, habla a los corazones que están muertos literalmente, que viven físicamente, pero que están muertos de manera espiritual. Señor, habla también a los corazones que están adormecidos en este día, a esos corazones que hacen las cosas simplemente por hacerlas, pero ya no con el fin o el propósito principal para el cual tú dispusiste todas las obras, que es para tu gloria. Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver el versículo 1, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste y al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces, vamos a comenzar parte por parte. Antes de esto, hemos visto ya 3 iglesias: Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Éfeso se habla de la pérdida de su primer amor, Pérgamo la mundanalidad y Tiatira la tolerancia del pecado, que fue la que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a ver Sardis, un muerto en vida. Sardis. Vamos a ver un poco del contexto de Sardis. Por ahí te puse una imagen de lo que queda de Sardis. Sardis había sido una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo. Se funda más o menos por el año 1200 antes de Cristo. Vivían, o su economía era del oro. De hecho, se cree como que la primera moneda de oro o de plata fue acuñada ahí en Sardis. También vivían de la lana. Ellos fueron los que podríamos decir que reclaman haber descubierto cómo teñir la lana. Su ubicación era, en ese entonces se conocía como el reino de Lidia, es lo que ahorita es como la actual Turquía.
estaba construida sobre una colina y en la colina tenía muros lisos de roca en 3 partes, así. Y solo por un lugar era donde tú podías entrar. Ahora, esta entrada era como muy difícil y por eso hacía que Sardis fuera un lugar que tenían mucha confianza en sí mismos, porque nadie podía penetrarla, porque nadie podía entrar. Entonces no ponía muchos vigilantes y a causa de su confianza, a causa de que ellos pues decían, no, nadie va a poder llegar, o sea, ¿quién va a poder llegar con nosotros? Nadie, entonces no pongas vigilantes. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron 3 tragedias. De hecho, en la época de Juan había un dicho que decía, tomar la Acrópolis de Sardis es como lograr lo imposible. O sea, cuando tú, no sé, un ejemplo, ¿no? Tú quieres como con una niña. Y esa niña se te hace como súper guapa y así, y dices, no lo voy a lograr. Y de repente lo logras, es como de, órale, logró lo imposible. O sea, tomó la Acrópolis de Sardis. Era eso era lo que significaba esta frase. Pasaron 3 tragedias. En 1546 fue invadida y entonces en el 246 a.C. también fue invadida y en el 133 a.C. el Imperio Romano la invadió y la conquistó. El 17 después de Cristo tuvo un terremoto y este terremoto causó afectaciones en Filadelfia y en Sardis. Entonces causó más impacto en Sardis. Las murallas de Sardis se cayeron y ahora era saqueada, o sea, era comúnmente que los ladrones entraran a Sardis y robaran todo lo que ahí había. Entonces, cuando el Señor le hace la advertencia que ahorita vamos a ver, de voy a venir como ladrón, los de Sardis era como de, entiendo, o sea, entiendo porque era la situación que ellos pasaban. Y a causa de esto, pues también ellos habían tenido una gloria, habían sido prósperos, pero en este momento no tenían esa gloria, vivían como de algo pasado, vivían como de algo que había sucedido. ¿Algo te suena como similar? A veces como cristianos eso pasa, vivimos de algo pasado, vivimos de algo anterior. O sea, es que yo tuve fe, es que yo hice la oración, es que yo hice esto. Ok, y ahorita, ¿qué hay en tu vida que tú puedas decir? No se trata como de fui cristiano en ese momento, sino aquí qué evidencias estás dando. O sea, la misma fe la sigues teniendo, vino en aumento, disminuyó. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia parece ser que fue fundada por el apóstol Pablo en su viaje a Éfeso en Hechos 19:10. Ahora vamos a ver el problema, ya viendo el contexto de esta iglesia, qué era lo que pasaba ahí en ese momento. Vamos a ver el problema. El problema, dice el verso 1, la parte B, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Dice el verso 2, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y el verso 4, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. A diferencia de las otras 3 iglesias, donde en una tampoco dice cualidades buenas, en esta el Señor Jesús se va directamente como de, oye, parece que estás vivo, pero estás muerto. O sea, no hay como un elogio, no hay como un elogio como lo hace con Éfeso, sino es, parece que estás vivo, pero no es así. Primera parte, dice, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Y ahí te puse una imagen. ¿Cómo te sentirías tú si en tu cuarto, en el baño, en cualquier lugar a donde tú vayas, tuvieras una cámara así? Súper incómodo, ¿no? ¿Pensarías 2 veces lo que haces? ¿Alguna vez has estado haciendo algo y de repente volteas, no específicamente algo malo, ¿no? O sea, te pones a bailar, pones a hacerte el ridículo y de repente volteas y te están grabando? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? O sea, volteas a ver la cámara y es como de, híjole, si lo hubiera visto que me estaban grabando no lo hubiera hecho. ¿Sabes? Este es el punto específico. O sea, el sé todo lo que haces implica no tan solo sé qué cosas haces, sino sé por qué estás haciendo eso. O sea, entiendo la intención. ¿A qué me refiero? Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo preparar un sermón, yo puedo sentarme a escuchar, yo puedo venir a poner sillas, yo puedo venir y cantar, pero no, tal vez no, vengo con la intención correcta. Tal vez vengo y escucho con la intención no de que quiero conocer a Dios.
Si no vengo con la intención de que mi mamá o mi papá me dejen ir a la fiesta porque si no vengo, no me dejan. Vengo con la intención de que mi esposa, mi esposo no se enoje conmigo. Vengo con la intención de que, o a lo mejor ni con ni intención vengo, ¿no? Ya vengo solo porque pues tengo que venir, o sea, porque ya es algo, no me imagino mis domingos en la mañana sin venir a la iglesia. Entonces el Señor conoce todo lo que hacemos, no solo lo que hago, sino la intención. O sea, esa cámara es como un ejemplo, pero podremos decir que el Señor tiene una cámara que conoce todo y conoce la intención por qué estoy haciendo las cosas. Entonces eso a mí me debería, no de llevarme un miedo, ¿no? Sino de decir, wow, o sea, yo todo el tiempo estoy delante de la presencia de Dios y debería de vivir como tal. Ahora, esto es como Jesús me está diciendo, yo conozco todo lo que haces y por qué lo estás haciendo. ¿Qué te hace sentir? Te hace sentir como de, oye, no, ya valió. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero por lo regular son las mamás las que dicen, oye, ya sé todo lo que estás haciendo, ¿eh? Y nos viene como un, híjole, pues mejor me callo y no digo nada. ¿Qué hice? Porque si empiezo a decir cosas a lo mejor y digo cosas que ni siquiera sabía. Entonces es como, ok, me van a empezar a decir algo y va a terminar con un castigo, pero la realidad es que vamos a ver cómo el Señor sí nos muestra lo que estamos haciendo mal, pero nos llama al arrepentimiento y no tan solo nos dice, bueno, y a ver cómo le haces, sino que nos da la solución y nos dice, esto es lo que tienes que hacer para que esto no pase. Entonces, el Señor sabe todo lo que hacemos, sabe por qué lo hacemos. Dice Hebreos 4:13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces Él conoce todo. Vamos a pasar a la siguiente. Yo sé todo lo que haces y dice, y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios y algunos, sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. O sea, esta iglesia estaba conformada por personas que estaban muertas pero que parecían vivas y por personas que estaban vivas, que no se habían manchado. Pero lo curioso aquí es que la Reina Valera y la NBLA te ponen esa parte de algunos como pocos. O sea, yo podría entender y podríamos entender que las iglesias locales están conformadas por gente viva que trae a gente muerta para que el Señor los reviva. Pero esta iglesia había más muertos que vivos. Literalmente era como una iglesia enzombieciada, o sea, como no sé si has visto alguna película, alguna serie o sepas como estas partes, pero son muertos que están como vivos o algo así, pero en realidad no pasa. No te puse una imagen de un zombie como las que hay en las películas o las series, pero no sé si sepas qué es eso. Eso se le conoce como un caracol zombie. Es un caracol que se come la popó de los pájaros y hay un parásito ahí. Entonces el parásito entra y comienza a apoderarse del caracol hasta que sus antenitas, donde están sus ojos, comienzan a verse así. Va a controlar todo lo que es el caracol. Lo que necesita el parásito para vivir, el caracol va a ir moviéndose hacia ello. Después un pájaro se lo come, lo vuelve a hacer del baño y otro caracol vuelve y pasa eso. Se me hizo muy curioso. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia muerta eso es lo que sucede. O sea, gente muerta haciendo como cosas que parecen de gente viva, pero en realidad va produciendo más gente muerta. Entonces, se me hizo interesante por eso. O sea, esa parte donde el Señor les dice la fama de estar vivo. O sea, tienes la reputación. Tienes la reputación. ¿Qué es esto? Tú has visto la vida de alguien y puedes decir, él tiene la reputación de ser honesto. Él tiene la reputación de llegar temprano al servicio. Él tiene la reputación de que siempre escribe, de que siempre trae su Biblia, de que esto, de que lo otro. O sea, puedes tener reputación tanto buena como mala. En este sentido, la iglesia tiene una reputación que podríamos decir que era buena. ¿Por qué? Porque parecían estar vivos. Así como el caracol se mueve y tú puedes decir, a lo mejor tiene una enfermedad o algo, ¿no? Pero parece vivo porque se mueve. Esta iglesia era así. O sea, si tú y yo íbamos a la iglesia de Sardis, hubiéramos salido como de, wow, qué padre servicio. Sí adoran al Señor y son súper serviciales. Y mira, están haciendo por allá cosas y por acá y esto y así. Pero la realidad es que el que escudriña todo y las intenciones del corazón dice, parecen, pero no. O sea, parecen vivos, pero están
muertos. ¿Quién es alguien que está vivo para fines como de la escritura? ¿Quién es alguien que está vivo? ¿Qué responderías a eso? ¿Quién es alguien que está vivo? ¿O alguien que está muerto, lo contrario? Y alguien que está muerto es alguien que no. Exactamente. Justo es eso. O sea, alguien que está vivo es alguien a quien Dios le ha dado vida. Y alguien que está muerto es alguien que Dios no le ha dado vida. De hecho, si nosotros vamos a la Escritura, entonces vemos esta parte. En el principio dice, o sea, estaban vivos. Adán, Eva tenían una relación con el Señor, podían platicar con el Señor, podían tener comunión con el Señor. Entra el pecado y ellos mueren. La paga del pecado es la muerte, pero esta muerte tiene que ver más con una cuestión espiritual que con una cuestión de que tu corazón palpite o no. Es una cuestión espiritual. Entonces, vivo es alguien a quien Dios le ha dado vida y muerto es alguien a quien Dios no le ha dado vida. Efesios 2, del 1 al 5, vamos a ver un poquito más de esta parte. Dice Efesios 2, versos del 1 al 5. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios... O sea, fíjate, ahí te puse, me parece que no aparece como con negritas, pero hay ciertas características que van a evidenciar que una persona está muerta. Dice, estaban muertos, ¿a causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Entonces ahí tenemos dos cosas. ¿Alguien que está muerto va a ser obediente? No. ¿Alguien que está muerto, su vida se va a caracterizar por el pecado? Sí. Vivían en pecado, son desobedientes, obedecen al diablo, se niegan a obedecer a Dios. Dice, todos vivíamos así. ¿Cómo vivíamos? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Si tu vida se caracteriza por eso, entonces hay una respuesta. Ahora dice, verso 4, pero Dios, o sea, siempre que hay como caos en un lugar, siempre que hay como algo que tú no puedes hacer, cuando tú te ves incapaz, siempre va a haber un pero Dios. No va a decir, pero entonces yo me di cuenta que tenía mucho pecado y decidí cambiar. O sea, no, siempre es un pero Dios. Es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Yo estaba muerto, yo era desobediente, yo no quería nada con Dios, yo no quería obedecer a Dios y ni siquiera podía obedecer a Dios. Yo al que obedeciera al diablo, yo vivía en mi pecado, pero Dios, por su misericordia, por su amor, me dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia que Dios, es gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahora, diferencias entre un vivo y un muerto. Ahí hay unas pocas, hay muchas, pero ahí hay unas pocas. Abajo te puse una imagen. Esa imagen habla que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Mi mente, mi corazón, como allá está mente, corazón, yo estoy muerto. O sea, todo eso está englobado. Estoy muerto en mis pecados y delitos, mi mente y mi corazón están obviamente influenciados por eso, dominados por eso, entonces no puedo hacer otra cosa más que pecar. Cuando Dios cambia mi corazón, cambia mi mente, tradúzcase esto como me hace nacer de nuevo, entonces yo puedo obedecer a Dios, yo puedo desear a Dios, yo puedo no tan solo hacer las cosas que Dios me pide. Alguien puede leer la Biblia, porque muchos toman a Jesús como maestro y la Biblia como un buen libro y decir no mientas. Ok, no voy a mentir. Ahora, ¿por qué el cristiano no miente? ¿Sería lo mismo cuando el cristiano no mienta, cuando alguien ve en la Biblia no mienta si lo hace? No es lo mismo.
O sea, ¿por qué? Porque como el Señor ya me cambió el corazón a mí, entonces yo entiendo que eso, lo que voy a hacer, la acción, no es como para que los demás hablen bien de mí, fíjate cómo no miente, sino para que sea glorificado Dios. Entonces obedezco, pero ahora de la manera correcta. Diferencias: un vivo vive una vida de obediencia más que pecado. O sea, su vida se caracteriza más por obediencia que por pecado. Un muerto, su vida se caracteriza más por pecado que por obediencia, porque ni siquiera puede obedecer. Entonces, 1 Juan 3, del 1 al 10. Ahora, un vivo tiene deseo de imitar a su Dios, deseo de imitar a su Padre. Un muerto tiene deseo de imitar a su otro padre, bueno, a su padre, porque no tiene otro, que es el diablo. Juan 8, 31 al 47. El poder, en un vivo, el poder del pecado ha sido roto y puede obedecer correctamente. En un muerto, el pecado sigue dominándolo y no puede obedecer de la manera correcta, que es para la gloria de Dios. Un vivo ama a sus hermanos, un muerto no ama. Primera de Juan 3, del 14 al 16. Un vivo permanece en Dios, un muerto no puede permanecer en Dios. Entonces ahí hay algunas diferencias entre estas dos partes. Vamos a seguir a la otra, que dice: veo que tus acciones, verso 2, parte B, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Sardis era una iglesia que estaba activa, era una iglesia que hacía cosas que parecían correctas a los ojos de los hombres, pero que conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones. Muestra que el hecho de hacer no es evidencia de ser. El hecho de hacer no es evidencia de ser. Que yo venga y haga cosas, que yo venga y escuche, que yo venga y haga cualquier cosa, o que yo diga que soy cristiano, no quiere decir que en verdad lo sea. El hecho de que yo haga cosas no quiere decir que yo lo sea. Hacer lo que un vivo haría no significa que esté vivo en sí. Acuérdate de ese caracolito: puede moverse, puede hacer cosas, puede comer, sí, pero no lo está haciendo de una manera correcta. Parece, pero no es. Entonces, el hecho de que yo aparente vivir como un vivo no quiere decir que en realidad esté vivo en sí. Te puse una imagen que a lo mejor, si tú eres papá y tienes niños chiquitos, te va a hacer clic en la cabeza. Si no, te explico. Ellos son pingüinos, dices, es una caricatura. Su lema es como gorditos y bonitos. Por afuera es como, wow, su apariencia está bien padre. Pero bueno, ahí sucedió algo en esa película y entonces los volvieron como mutantes y se ven mal, pero ellos piensan que se ven bien y en la película van y quieren abrazar a la gente y la gente es como: no, Fuchi, vete de aquí porque no, o sea, ya no eres gordito y bonito. Por fuera tú puedes estar gordito y bonito, pero por dentro estar del otro lado. Ese es el punto. O sea, puedes estar vivo, te puedes ver bien, puedes hacer muchas cosas. La gente puede decir: wow, este cuate sí es cristiano, se ve que pasa tiempo con el Señor, se ve que el Señor lo está transformando, pero por dentro, y cuando estás solo, eres del otro lado. Entonces hay una apariencia. Y sabes, el peligro de eso, el peligro es que te lo creas. O sea, el peligro es que de verdad tú pienses que estás del otro lado cuando toda tu vida aparenta estar del lado izquierdo. ¿Cuándo es eso? Una de dos: o estás muerto literalmente y piensas que estás vivo, o la otra, estás bien confundidísimo y no cachas bien quién es el Señor, no cachas bien que estás delante de la presencia del Señor en todo el tiempo y no nada más cuando vienes a la iglesia o cuando alguien te está viendo. Entonces vamos a seguir a la siguiente. Y este es un ejemplo que yo ya te había dado creo que la primera vez que vine, pero queda increíble para hoy. La iglesia de Sardis, y la carta cuando se escribe, haz de cuenta que llega la carta y entonces tú la estás leyendo y tienes una oportunidad, ¿no? O sea, es como si te sacaran una amarilla de: oye, a la próxima ya roja, expulsado, ya no juegas. Esta parte, Mateo 7, ya son personas que ya fue expulsado y ya no jugaste, brother. Entonces, Mateo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué te decía que estos ya tienen la roja y ya no juegan? Porque estás de acuerdo que se están presentando delante del Señor. Ahora, su pensamiento es como: yo me presento delante del Señor y el veredicto del Señor va a ser: ven,
siervo fiel, entra el gozo de mi salvación, no tengo ningún problema contigo. O esperaban, no sé, llegar y que Jesús le dijera, hola, y tu nombre, ¿cómo estás? Vente, pásale, sí me acuerdo de ti, tú profetizaste, hiciste esto. Pero el veredicto del Señor es no, a pesar de todo lo que hiciste. Entonces te explicaba en esa ocasión esta parte, o sea, la parte cuando dice Señor, Señor, o sea, tú no le dices Señor, Señor a cualquier persona. Y en específico, la palabra Señor viene del griego kurios. En ese momento había una traducción, así como nosotros tenemos nuestras traducciones, Reina Valera, TLA, NTV, NBI, NBLA, en ese momento había una que era la Septuaginta. La Septuaginta era una traducción del hebreo al griego. Esto quiere decir que la palabra kurios, como estaba en hebreo había palabras como Adonai, como Yahvé, entonces tú lo que hacías era ocupar la palabra kurios para suplantar o reemplazar esas palabras. Entonces la palabra kurios en ese momento o en esa versión, la Septuaginta, tradujo 9,000 veces Adonai y puso kurios, y también la palabra del nombre propio de Dios y puso kurios también. Entonces el que las personas dijeran Señor era un conocimiento y un reconocimiento, o sea, tenían una visión doctrinal correcta, sabían que estaban diciendo Adonai, o sea, tú eres Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y lo reconocían como tal. Entonces tenían un conocimiento y un reconocimiento, las personas sabían qué significaba lo que estaban diciendo. Ahora, la repetición de conceptos, Señor, Señor, o sea, que tú solo no digas, oye, Señor, sino Señor, Señor, implica como una relación emocional. O sea, por ejemplo, nosotros vemos cuando, ahí en Abraham, Génesis 22, Dios le llama, le dice Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Génesis 46:2, y así podemos seguirnos, ¿no? Pero el punto es que una relación emocional. Entonces estas personas tenían un conocimiento, podríamos decir, adecuado de lo que significaba lo que estaban diciendo, y también pensaban que tenían una relación emocional, ¿no? Después dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O sea, hacían actividades. Y era público el asunto, o sea, pensaban que tenían una relación emocional con el Señor, pensaban que tenían conocimiento de Él y hacían cosas en público. Hasta aquí era como de, podríamos pensar como son a las personas como que se les hizo la advertencia de Sardis, pero al final no hicieron caso y pensaron que tenían una relación, pero el veredicto del Señor es, no te conocí. Ahora, el final de esto, acuérdate, conocimiento y reconocimiento, una relación emocional, declaración pública de actividades, y el veredicto del Señor es jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. No los conocí. Eran malos porque eran borrachos, eran parranderos, no sé, lo que sea. No, su maldad estaba en que ellos no hacían las cosas que el Señor les pedía. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, a pesar de que ellos estaban predicando en las calles, a pesar de que ellos estaban expulsando demonios, no estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Estaban haciendo muchas cosas, activismo en la iglesia? Sí. ¿Pero estaban haciendo la voluntad del Padre? No. Entonces, aguas, porque este mensaje es para cada uno de nosotros. El ejemplo de Sansón. ¿Conoces la historia de Sansón? ¿Has leído Jueces 13 al 16? Sansón comienza su historia y Jueces 13 dice que es el anuncio y el nacimiento de Sansón. El ángel de Jehová viene a su mamá y a su papá y les explica qué es lo que va a pasar. Sansón es concebido y dice que tiene un voto nazareo. Este voto nazareo consistía en que no debía de beber alcohol o vino, no debía de cortarse el cabello y no podía acercarse a cadáveres. Número 6. Muchos pensamos que a Sansón se le fue la fuerza porque le cortaron el cabello y ahí residía la fuerza, ¿no? O sea, no fue así. Él desobedeció en estas 3 cosas. Puedes verlo como los 3 strikes, así como el béisbol. Entonces, capítulo 4, Sansón se acerca a un cadáver de león y después tú sigues leyendo y bebe alcohol y después tú sigues leyendo y le cortan el cabello, y entonces esa desobediencia se traduce en algo que la verdad cada que lo leo es como de me espanta, me da miedo. Jueces 16, 20, 22 dice:
Sansón estando con Dalila, dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. ¿Por qué? Porque Dalila ya había intentado ciertas cosas que Sansón como que le estaba como tanteando el terreno, ¿no? Haz esto y entonces se me va la fuerza, haz esto y no sé qué, y ya de repente lo dice y dice, él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Ojo, no muevas tu cabeza ni sí ni no para que no te quemes, pero ¿cuántas veces sabes lo que dice Dios en su palabra y haces las cosas diciendo, otra raya al tigre, pues no creo que pase nada, ¿no? O literalmente lo que dijo Sansón, saldré como las otras veces y escaparé. O sea, ¿cuántas veces no he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces no me he metido al baño con mi teléfono y cuántas veces no he ido a este lugar que mi esposa no sabe que voy? ¿Cuántas veces no he pensado esto de esa persona? ¿Cuántas veces no he provocado problemas? ¿Cuántas veces no he pecado de esta forma y no ha pasado nada? No seas como Sansón, porque fíjate, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué triste es ver que el Señor advierte a su pueblo, que el Señor te advierte como su hijo y te dice, oye, no hagas esto, oye, sabes lo que tienes que hacer, oye, y lo único que hacemos es, ¿cuántas veces no me ha dicho? ¿Cuántas veces no lo he hecho? No pasa nada. ¿Una más? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto es triste, dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Sansón perdió su fuerza no porque le cortaran el cabello, sino porque desobedeció a Dios. Trágicamente Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. Aunque era el mismo hombre con su mismo nombre, su poder se había ido. Y el resultado para Sansón de su desobediencia fue encarcelamiento, le sacaron los ojos, lo humillaron porque dicen que lo traían para burlarse de él, para que les contaran los chistes o algo así. Y por último se murió. Entonces, podemos decir que es un hombre de Dios, que nació con un propósito, que tenía este voto que fue escogido por el Señor y no hizo caso. Imagínate cuántas veces le han de haber dicho a Sansón, oye, su papá, ¿no? Cuando decía, quiero una mujer de acá, oye, pero ¿no hay del pueblo, de nuestro pueblo que tú quieras? No, yo quiero esa. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, oye, es que es así? No, yo quiero acá, yo quiero acá. Oye, que no es de esa forma. No, yo quiero acá. Bueno, pues cuando menos te lo esperes y de verdad no está en mi corazón y yo creo que tampoco está en el corazón del Señor que esto suceda, lo que sucedió con Sansón, por eso es que nos advierte, por eso es que nos dice aguas, cuidado, voltea, arrepiéntete. Entonces, no seas como Sansón. Y vamos a ver el remedio. ¿Cuál fue el remedio que el Señor le da? Dice verso 2, despierta. Y esto no va para los que estaban durmiendo así, aunque, bueno, pues el Señor también te está hablando, ¿no? Entonces despierta, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Hay 5 cosas que el Señor da en estos versos. Despierta. Y queda claro que no soy yo, el Señor te está hablando. Entonces pon atención. 2, fortalece lo poco que queda. 3, vuelve a lo que escuchaste y creíste. 4, reténlo con firmeza, o podemos traducirlo como obedece. Y 5, arrepiéntete y regresa a mí. El primero, despierta. A lo mejor estás como ese koala ahí, no tan solo ahorita, sino en toda tu vida, y el Señor te dice, no te duermas, o sea, despierta. ¿Cuándo le dices a alguien, despiértate? Yo recuerdo en una ocasión que venía manejando en la carretera y de verdad tenía un buen de sueño. Y mi mamá volteaba y me dice, oye, despierta. Y fue como, estate atento, o sea, el peligro. Y ya, de ahí ya no me dormí.
del miedo. O sea, sí me asusté. Yo estaba soñando así como que iba manejando. Gracias a Dios no pasó nada, pero alguien te dice despierta cuando no estás haciendo las cosas bien. O sea, te has encontrado a alguien, o a lo mejor tú en el mismo trabajo, o estás haciendo algo normal, o te están hablando y tú no haces caso y es como, despierta. Y si tiene mucha confianza te da un zape. O sea, eso es lo que está haciendo el Señor. No te está dando un zape, pero sí te está diciendo, oye, despiértate, despiértate. Una buena pregunta para determinar mi salud espiritual y si esto es para mí es ¿qué área de mi vida se están adormeciendo? Si tú no has apuntado nada y hasta ahorita tienes la disposición de sacar tu teléfono, unas notas, apunta eso. ¿Qué áreas de mi vida se están adormeciendo? ¿Por qué? Porque la condición espiritual de Sardis no surgió de la noche a la mañana, surgió de algo que va poco a poco. Mi papá siempre me dice que todo comienza por algo. O sea, dice, si tú permites algo, por más mínimo que sea, después se va a hacer más grande y más grande y más grande y más grande. La condición de esta iglesia era así. Yo no soporto cosas muy calientes. Si una sopa está muy caliente, si un café está muy caliente, yo no me lo tomo hasta que se enfríe. Pero yo veo que hay gente que así, o sea, está hirviendo y todavía está burbujeando y se lo toma y no siente nada. Eso es porque no comenzaron a tomar café o a comer sopa así, sino fue poco a poco y de repente su lengua se empezó a hacer como poco sensible a lo caliente y pasa lo mismo con el pecado. O sea, si tu vida se caracteriza más por una vida de pecado que por una vida de obediencia y tú de verdad estás seguro que has nacido de nuevo, una de dos, o eso es una ilusión o la otra, tú te has permitido tanto pecado en tu vida que vas a terminar como Sansón. Entonces, despiértate. ¿Qué áreas de tu vida están adormecidas? No hay nadie aquí que no tenga un área de su vida adormecida. Todos, incluyéndome, todos tenemos áreas de nuestra vida que están adormecidas. El llamado de Dios es despierta. Segundo punto, fortalece lo que queda. O sea, aquí cacha la idea, le está hablando a una iglesia que le está diciendo, parece que estás vivo, pero no, estás muerto. Pero en lugar de seguirlo, de seguir como regañando a esta iglesia, de seguir enseñándole sus faltas, le está dando el remedio y le dice, hay esperanza. Todavía queda algo. Así como, ¿has hecho una carnita asada o algo así con el carbón? Llega un momento, hay muchos que no sabremos prender el carbón y logras prender uno, ¿no? Y es como de, se va a apagar. Pero si empiezas a hacerlo de la manera incorrecta, la verdad no sé cómo se prende el carbón, no sería como muy docto en eso, pero si lo empiezas a hacer de la manera correcta, o sea, le echas así un buen de aire o algo así, lo vas a ahogar, lo vas a apagar. Entonces es como, hay esperanza, o sea, hay algo que todavía está encendido, el punto es, hay que encenderlo bien. Y el Señor nos hace ver cómo es eso. O sea, todavía queda algo. En esa iglesia todavía había personas vivas que podíamos decir que no estaban totalmente muertas, sino que estaban en una condición, podríamos decir, terminal. O sea, ya para morirse, en una condición terminal. Y les está diciendo, hay esperanza, no están totalmente muertos. O sea, todavía hay algo ahí que puede avivarse. Todavía hay algo que puede ser utilizado para que eso avive lo demás. Ahora vuelve al principio, debes acordarte de lo que has aprendido acerca de Dios. El tema no es que no sepamos, es que no me acuerdo o no quiero acordarme. Cuando alguien tiene un problema, cuando alguien está adormecido, no es porque no sepa lo que Dios dice acerca de esa área. Es que no quiere acordarse o no puede acordarse por tanto pecado que ya que Él ha permitido. Entonces, vuelve a acordarte lo que has aprendido acerca de Dios. Vuelve a acordarte. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Ahí nos hace mucha falta leer, y no tan solo leer, sino estudiar y memorizar la palabra. Si yo no memorizo la palabra, en el momento que yo tenga un problema, no sé, cualquiera que sea, y yo el único verso que me sé es Juan 3:16, o sea, imagínate que tu problema es del chisme, que tu problema es de la lujuria, y tú no sabes que la Biblia dice que huyas de las pasiones juveniles, tú no sabes la historia de José cuando huyó de la esposa de Potifar, y tú solo te sabes un solo verso que es Juan 3:16, o sea, no tengo nada contra Juan 3:16, es increíble ese verso y tiene verdades específicas, pero si eso es lo único que el Espíritu Santo tiene
en ese almacén que nosotros, si lo quieres ver así, almacén donde memorizamos versos, va a sacar ese, es como de, ¿y qué hago? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ok, bueno, si ya me veo más doctrinal y empiezo a hacer como algo de ahí, es, ok, por amor al Señor, porque Él me dio, y entonces la Biblia dice que ya no me pertenezco a mí, sino le pertenezco a Él, y ocupe mis miembros para Él, entonces, ok, bueno, entonces no es correcto. Pero si yo no tengo esa parte y solo me sé un versículo, entonces no va a funcionar. Yo necesito recordar todo lo que Dios me ha dicho, o sea, la suma de su palabra. Entonces métete a la Escritura. ¿Estás confiando en que puedes solo? Esa es otra pregunta para que apuntes. ¿Estás confiando en que puedes solo? Así como los de Sardis. ¿Para qué vigilo? Jesús dice, oren para que no entren en tentación. ¿Para qué? Ahorita no pasa nada, no tengo problemas. Pues bueno, cuando menos los esperes, ahí van a estar. Entonces, no confíes en tu propia prudencia. Juan 15, 4-5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden producir o pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque son muy buenos y entonces pueden solos. No, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, va a sonar como bien irreverente, pero separados de Dios, separados de Jesús, tú y yo somos inútiles, literal. Entonces no creas que puedes hacerlo tú solo. Reténlo con firmeza, se refiere a obedecer, volver a obedecer. Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Siguiente, arrepiéntete y regresa. Así, muerto, adormilado, como estés, regresa. O sea, así como veías a los pingüinos todos verdes que nadie los quería abrazar, el Señor te dice, así regresa, así regresa. El Señor no te va a dejar así, obviamente, pero te está diciendo, oye, tú muerto, oye, tú adormilado, ven para acá. No te pide como, bueno, límpiate y luego vienes. No, tú muerto, así como estás, tú adormilado, así como estás, ven. Dios te pide que regreses así, pero no te va a dejar así. Un entendimiento correcto nos va a llevar al cambio. Si yo entiendo correctamente esto, entonces esto me va a llevar al cambio. Advertencia, ojo, si no despiertas, dice, si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sardis entendía esto porque se habían derrumbado sus murallas a causa del terremoto que sufrió. Entonces entendía, voy a venir como un ladrón. No sé cuántos de ustedes hayan sufrido un asalto. Yo he sufrido 2. Pero en los 2, de verdad te lo prometo que nunca los vi venir. O sea, hay veces que tú vas caminando y es como de, chin, ya valió, ¿no? Y te cambias de banqueta. Pero hay momentos donde dices, ya valió en el mismo momento que te están diciendo que les des las cosas. O sea, así sucedió y es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si no te arrepientes, o sea, si no haces esto que te estoy diciendo, entonces voy a venir a ti de repente cuando menos tú lo esperes, como lo hace un ladrón. Tarde o temprano, tú le vas a rendir cuentas al Señor y va a ser cuando tú no lo esperes. Él va a hacer que tú lidies con tu propio pecado. ¿Estás preparado para dar cuentas? Y ahora vamos a pasar al último punto, la promesa al vencedor. Verso 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Hay 3 cosas aquí que va a hacer el Señor con los vencedores. Dice, los va a vestir de blanco, nunca borrará sus nombres del libro de la vida y anunciará delante de su Padre y de sus ángeles que ellos le pertenecen. ¿A quién se lo dice? Otra vez, a la iglesia que parece que obedece, pero no obedece. Si esta es tu condición, tienes esperanza. El Señor te está hablando hoy y tienes esperanza. Punto 1, los vencedores. Los vencedores son los que caminan con Cristo, los que obedecen a Cristo, los discípulos de Cristo. Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo tú y yo somos vencedores. Si tú caminas con Cristo, si tú vas con Cristo, si tú imitas a Cristo, tú eres más que vencedor. Ahora, primera cosa que va a ser, vestidos de blanco. Esto representa como pureza y santidad. Segunda cosa, no borraré sus nombres. No se refiere a que la salvación se pierde o que Dios está con una goma en la mano
Y en su lista como de, Hugo ya hizo esto, voy a borrarlo. Bueno, ya se redimió, entonces lo vuelvo a escribir. O sea, no está hablando de eso. Hay personas que ocupan este verso como para espantarte y decirte, ves cómo Dios dice que va a borrar el nombre de tu nombre de su libro y entonces puedes perder la salvación si pecas. No es eso. Para empezar, la carta está dividida en ciertos puntos. Ya pasamos la parte de la advertencia. ¿En qué parte estamos? En la promesa a los vencedores. Entonces, esta parte es una promesa, no es una advertencia, no es amenaza, es una promesa. Y el Señor está diciendo, no voy a borrar tu nombre. O sea, si tú eres mi hijo, yo no voy a borrar tu nombre, porque no hay forma de que eso pase. Vamos a la siguiente. Nos reconocerá delante de su Padre y de sus ángeles. Mateo 10:36, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y por el contrario, el que no lo haga, pues no va a ser reconocido. Entonces, aquí no es nada más que yo diga, soy cristiano, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, o sea, sino una vida que respalde eso que yo estoy diciendo, una vida de obediencia, volvemos a eso. No tan solo una apariencia, sino obediencia. Entonces, arrepiéntete y regresa. Vamos a leer cierra tus ojos. Y te voy a leer una porción de la Escritura. Efesios capítulo 5, verso 6 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Señor, te damos gracias porque primeramente queremos orar por aquellos que vienen por primera vez o que tienen mucho tiempo viniendo y piensan que están vivos o ni siquiera les importaba saber si estaban vivos o no. Ni siquiera les importaba o no sabían que alguien puede estar muerto y viviendo al mismo tiempo. Señor, queremos orar por ellos. Tu palabra sabemos que es viva, es eficaz, que Señor nos muestra quiénes somos delante de ti. Hoy tú nos has hablado como iglesia y Padre, queremos pedirte que si es tu voluntad tú puedas hacerles saber que tú los amas, pero que tú también, Señor, y dentro de tu palabra está que el día que se presenten delante de ti va a haber un juicio y si son hallados culpables va a caer tu ira santa sobre ellos. Pero también, Señor, sobre esta mala noticia que de verdad es muy mala, viene una muy buena, que es que tú has enviado a tu Hijo para morir por cada uno de nuestros pecados, que esa ira cayó sobre Él, que si nosotros lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, que si creemos en que tú lo enviaste, en que Él vivió la vida que yo debí de haber vivido, que murió en el lugar donde yo debí de haber muerto, no tan solo que murió en esa cruz como muchos más lo hicieron, sino que ahí fue derramada tu ira sobre Él, que Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, y que eso es la firma de conformidad de que tú has aceptado su sacrificio. Señor, si hay alguien aquí que lo haya entendido, Padre, te pido que tú hagas esa obra en él. Si no, Padre, que así como Nicodemo,
cuando tú, Jesús, hablaste con él y le revelaste estas verdades y a lo mejor no le cayeron en ese momento en mente, pero después vimos una vida cambiada porque el que vino a buscarlo en lo oscuro, en lo secreto, después en público, podía reconocerlo como su Señor. Señor, que sea de esa forma, que sea de la forma que tú lo dispongas. Y ahora por aquellos que venimos a la iglesia, por aquellos que aparentamos tener una vida espiritual, pero que, Señor, por cosas, por no vigilar, por no estar despiertos, por estar adormilados, hemos dejado de hacer las cosas con la intención correcta. Vivimos de apariencias, vivimos de lo que la gente puede decir. Ya no nos importa lo que tú digas, sino más bien cómo responda la gente, que si le gusta lo que decimos, que si no le gusta lo que decimos, que si les gusta lo que hacemos, y nos importamos más de eso que de lo que tú piensas. Señor, hoy queremos venir recordando que tú nos das los pasos, nos enseñas nuestro pecado, pero también nos das el remedio. Tú nos das esa consulta a nosotros, escudriñas nuestro corazón y nos das el remedio, pero también una advertencia, Señor, que esto no volvamos a nuestra casa simplemente como si fuera un día más, sino regresar dándote gracias a ti, porque por ti es que nosotros podemos volver. Por Cristo es que nosotros podemos volver sin remordimiento, sin pena, sabiendo que en Él fue descargada tu ira y que es posible, gracias a Él, que podamos cambiar. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, nada más para que se lleven